Las enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos todos los días gracias a Dios y le pedimos siempre por nuestro país. También quiero hacer énfasis en la importancia permanente, constante, del uso obligatorio del tapabocas, del distanciamiento físico, de seguir los protocolos de bioseguridad, por supuesto de evitar las aglomeraciones que son en este momento una gran amenaza para la salud. Quiero empezar nuestro espacio de hoy haciendo el balance de los indicadores del COVID-19 en Colombia. Hoy se adelantaron 33.533 pruebas, se registraron 6.311 casos positivos, una positividad del 18.8%, donde el 60.9% de los casos está concentrado en 5 ciudades. También quiero destacar que hoy se registraron 132 fallecimientos. Le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos, donde el 52.3% de estos casos de fallecidos están concentrados en 5 ciudades. También quiero destacar que el país llegó hoy a la cifra agregada de 4.467.052 pruebas realizadas, de los cuales los casos positivos acumulados a la fecha son 965.883, de los cuales el 94% ha estado atendido en residencia, el 2.1% ha estado en hospitalización, el 0.2% ha estado en unidad de cuidado intensivo. Pero quiero también destacar algo supremamente importante. Hoy Colombia registró 9.667 recuperados, que nos llevan a tener 867.961 recuperados, para un porcentaje de recuperación del 89.9%. Estamos ya al filo de llegar al 90% de recuperación en nuestro país. Es una cifra muy relevante, es un indicador muy relevante y depende de nuestra disciplina mantener esta tendencia creciente para seguir enfrentando esta pandemia. También quiero compartirles algunos de los indicadores internacionales. El mundo registra 40.269.921 casos, de los cuales hay casos activos 9.165.037. Los recuperados en el mundo son 27.557.984 y se registra un total de 1.116.138 fallecidos. Como estamos empezando semana y la pandemia no se ha ido, es muy importante hacer con ustedes el balance de cómo avanza la pandemia en Colombia. Por eso quiero mostrar este cuadro comparativo con el mundo en lo que tiene que ver con contagios por millón de habitantes. Colombia se sitúa por debajo de países como Bélgica, de países como España, de países como Argentina, de países como Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú y Panamá, entre otros. Eso muestra también que en las últimas semanas hemos tenido una tendencia decreciente en el número de casos por día, pero nadie puede en este momento cantar victoria. Tenemos que mantener esa tendencia manteniéndose con firmeza. También quiero compartirles a ustedes este segundo indicador que hemos trabajado con la Organización Mundial de la Salud, es el de muertes por millón de habitantes. Pueden ver a continuación cómo Colombia, en términos comparativos con países de Europa, Colombia en muertes por millón de habitantes está por debajo de países como Suecia, como Italia, como el Reino Unido, como España y como Bélgica. Y en el entorno latinoamericano, que lo pueden ver también a continuación en términos de muertes por millón, Colombia se sitúa por debajo de Argentina, por debajo de Panamá, en el contexto también del hemisferio occidental por debajo de Estados Unidos, por debajo de México, por debajo de Ecuador, de Chile, de Brasil y de Perú.
También interesante revisar la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagios, y aquí pueden apreciar también a continuación cómo luce Colombia comparativamente con otros países del mundo. Nuestra letalidad está por debajo de la de países como España, Francia, Bélgica, Suecia, Reino Unido e Italia. Y en el contexto del hemisferio occidental, nosotros tenemos una letalidad, es muy similar a la del Brasil, en un país que tiene 5 veces la población de Colombia. Ellos están en el 3%, nosotros estamos también en el 3% y nos situamos por debajo de países como Perú, Ecuador o México. También lo que tiene que ver con el aumento de nuestra capacidad para atender a los pacientes críticos con las unidades de cuidado intensivo. Quiero mostrarles a ustedes cómo se ve Colombia en unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes comparativamente con algunos de los países desarrollados. Estamos por encima de países como Suecia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Alemania y los Estados Unidos. Cuando miramos también en el contexto latinoamericano, Colombia también se ve a la vanguardia. Estamos por encima de países como Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador, México y Perú. Y también algo muy importante, cómo está avanzando el procesamiento de pruebas. Aquí podemos ver a continuación el promedio de pruebas realizadas por día en nuestro país. Aquí vemos la tendencia donde nosotros hemos estado en los meses de agosto, septiembre y octubre por encima de las 33.000 pruebas diarias. Y también cuando miramos los recuperados por mes, que lo podemos ver a continuación, nosotros hemos estado por encima de los 280.000 recuperados mes desde el mes de agosto, y también en lo que va corrido del mes de octubre vamos por 116.911 recuperados, que a continuación también ustedes pueden ver el importante balance que llegamos el día de hoy al 89.9% de recuperación. Yo creo que ese también es un mensaje muy favorable. Y yo quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo algunas consideraciones. La primera tiene que ver con lo siguiente, y es un mensaje a todo el país. Este ha sido uno de los años más duros que ha vivido la humanidad en la historia reciente. Lo que el mundo ha visto con esta pandemia es realmente doloroso. Más de 1.100.000 personas han fallecido en todo el mundo por cuenta de esta enfermedad. El mundo ha perdido cerca de 300 millones de puestos de trabajo con ocasión a los efectos que ha tenido la pandemia. Hace 5 o 6 meses, cuando estábamos viendo esta situación en el mundo, no solamente en Colombia, sino en muchos países, escuchábamos discursos de muchas personas que decían que era prácticamente contradictorio proteger la vida y la salud con la defensa de la economía y del empleo. Lo cierto es que lo que nos enseña también esta pandemia es que así como es necesario proteger la vida y la salud de las personas, es muy importante proteger la vida y la salud de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y por lo tanto proteger la vida y la salud de los empleos. Por esa razón, hoy cuando vemos los avances que ha tenido nuestro país, que han sido importantes, obviamente no podemos ser triunfalistas, pero sí optimistas. Cuando vemos cómo se comporta Colombia en muertes por millón, en contagios por millón, en tasa de letalidad, en el aumento de su capacidad de atender pacientes críticos y estar prácticamente llegando al 90% de recuperados, nos tiene que llegar a todos un mensaje, y es que Colombia necesita reactivarse, y reactivarse de manera segura. Reactivarse para reactivar el empleo, para reactivar la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, reactivarse para tener oportunidades y reactivarse para tener bienestar colectivo. Ese proceso es un proceso que nos involucra a todos, y aquí no puede haber consideraciones de carácter político. La reactivación no es ni izquierda ni es de derecha, no tiene partido. La reactivación es un propósito nacional y todos debemos caminar en esa dirección. Así como estuvimos unidos para entender la urgente necesidad de tener decretado el aislamiento preventivo obligatorio para quitarle velocidad exponencial a esta pandemia, hoy debemos estar unidos en esa reactivación. Y para reactivarnos de manera segura y que no haya rebrotes, lo más importante es que todos tengamos conciencia que no hay nada que justifique poner en riesgo la salud, la vida, y poner en riesgo
a nuestro país en términos también económicos y sociales con un retroceso. Cuando hay aglomeraciones, cuando hay fiestas irresponsables, cuando se relaja el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ponemos en riesgo la capacidad de reactivación. Nosotros mantuvimos un proceso gradual, aún en el aislamiento preventivo obligatorio, donde íbamos reactivando vida productiva y fuimos alcanzando estos indicadores que les he compartido hoy en ese proceso gradual. Pero la pandemia no se ha ido, ni de Colombia ni del mundo, y estamos viendo serios rebrotes en Europa, muchos originados por aglomeraciones y por actitudes laxas de los ciudadanos en su disciplina individual y también en la cultura ciudadana. Hoy no podemos poner en juego ni la reactivación, ni la salud y la vida en lo que hemos alcanzado. Y tenemos que entender que claro que existen frustraciones, preocupaciones, indignaciones por razones de distinta naturaleza en Colombia y en el mundo. Pero nuestro reto como sociedad es resolver esta situación tan profundamente difícil de una pandemia que le ha cobrado más de 1 millón de vidas a la humanidad. Esa es la invitación que yo quiero hacer, para que aquí no existan ningún tipo de interés, ni político ni electoral, que nos afecte. Aquí tenemos que caminar todos con un solo propósito nacional. Y tenemos que todos los días transmitir ese mensaje, reactivarnos de manera segura, protegernos de manera segura y mantener siempre el espíritu dialogante, constructivo, para avanzar en todos los temas, sin emplazamientos, sin ultimátums, sin tener que apelar a términos como juicios. Aquí todos tenemos la voluntad de construir y estaremos construyendo con todos los sectores esta reactivación segura. Ese es el propósito que nosotros tenemos que alcanzar como nación. Yo quiero compartirles a cada uno de ustedes ese mensaje, porque Colombia tiene que salir adelante. Sabemos que los últimos meses de este año están mostrando síntomas de reactivación importantes, pero tenemos que mantenerlos. Las aglomeraciones que tengamos hoy pueden ser los rebrotes de mañana, y por eso tenemos que tener toda la precaución y tenemos que garantizar que los micro, pequeños, medianos empresarios, donde está más del 90% del empleo en nuestro país, puedan trabajar tranquilamente, y los acompañaremos con herramientas. Y de hecho hoy vamos a hablar de muchas de las medidas que hemos adoptado, como la Comisión de Crédito para la Reactivación. Así que con estas reflexiones vamos a abrir este espacio de diálogo que es prevención y acción, y quiero empezar con ustedes compartiéndoles un mensaje de recuperación, el caso de Samuel Gilberto Gómez, que con su testimonio también nos muestra cómo lo afectó el virus y también cómo salió adelante y qué mensaje le deja al país en términos de autocuidado para proteger también a los demás. Veamos. Samuel Gilberto Gómez, 60 años, positivo para COVID-19. En el sitio de residencia donde yo vivo, había una persona que tenía COVID y no se había pronunciado, y ahí llegó el COVID para mí. Los primeros síntomas lo alertaron para acudir al médico. Hacia el día 13 de agosto tuve unos dolores muy fuertes en el pecho, muy fuertes. La mamá de mis hijos me llevó a la clínica. Ahí me hicieron los primeros exámenes y detectaron que yo tenía COVID. Su situación de salud se agravó y tuvo que ser trasladado a una clínica. Duré aproximadamente unos 14-15 días con un tratamiento súper riguroso. Hoy le cuenta a los colombianos cómo se cuida para evitar el contagio. Hoy en día me quedo aquí en mi casa, trabajo mucho por el computador, mis reuniones son por teleconferencia, tengo un servicio de domicilio exclusivamente para lo que tengo que competir, no salgo mucho, hoy en día me curo en salud. Y manda un mensaje de agradecimiento a los trabajadores del sector de la salud. En cualquier sitio, en cualquier lado, los médicos, las enfermeras, los asistentes han sido excelentes. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante mensaje de recuperación.
Y también quiero compartirles a ustedes que el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, sigue llegando con el subsidio a una parte importante del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los empleadores que han visto afectados sus ingresos un 20% o más con ocasión a la pandemia del COVID-19. Hoy vemos cómo el PAEF también llega al sector hotelero para salvar puestos de trabajo. Y ese es el testimonio del Hotel Dan Carlton de la ciudad de Bogotá, donde gracias al PAEF 80 de sus trabajadores no solamente pueden proteger sus empleos, sino que también siguen contribuyendo a construir país. Veamos este testimonio. Nosotros no pensamos en nuestro personal simplemente como empleados o como un número más. Realmente en los hoteles constituimos una familia donde realmente el apoyo de ellos es muy importante para generar, digamos, la satisfacción en nuestros clientes. Pensamos no solamente en la persona que está trabajando aquí dentro de los hoteles con nosotros, sino también pensamos en sus familias. Con el PAEF se vieron beneficiados 80 empleados. Para acceder al apoyo hay que verificar el cumplimiento de algunos requisitos, como por ejemplo, a ver si que la empresa haya sido constituida antes de enero del año 2020, tener una inscripción en el registro mercantil, demostrar la necesidad del aporte estatal certificando la disminución por lo menos del 20% de los ingresos. Realmente fue efectivo, fue rápido y ante todo un gran alivio que de pronto no estábamos esperando, estábamos buscando pero no estábamos esperando y realmente nos ayudó enorme. Yo pienso que el mensaje que tenemos que entender en este momento, el que yo puedo dejar, es que considero que la estrategia para la reactivación de la economía es, en resumen, la solidaridad. ¿De quiénes? Del sector estatal, pero también del privado y de todos los ciudadanos. Tener presente el autocuidado, autoproteger nuestra salud y la de nuestras familias. Pero siempre pensando que nos vamos a volver a encontrar, que es responsabilidad de todos cuidarnos. Como empresarios hoteleros tenemos que, más importante que comprar las cosas, me parece a mí, que es formar a las personas, concientizarlos de su propio cuidado, me refiero a los colaboradores, y con ello dar un servicio seguro a todos nuestros clientes. Y vamos a abordar también algunos de los temas más sensibles en materia de salud, sobre todo por los riesgos que se están viendo en el mundo en materia de rebrotes. Pero también nos han llegado hoy mensajes preguntándonos sobre la situación de salud para las comunidades indígenas en el país a lo largo de esta pandemia, de cómo ha estado articulado el trabajo del Ministerio de Salud con estas comunidades, y también nos han llegado preguntas sobre cuál es la lectura para las próximas semanas en términos de pandemia y si se vislumbra desde ya un momento de rebrote. Por eso le he pedido al ministro Fernando Ruiz que abordemos estas dos preguntas que nos han llegado a la ciudadanía a lo largo del día. Y antes de darle la palabra, yo quisiera que vieran ustedes este testimonio del Ministerio de Salud, de lo que ha sido también el trabajo del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas en materia de salud a lo largo de estos meses de pandemia del COVID-19. Durante la pandemia por COVID-19, la población indígena en nuestro país ha recibido la atención y el apoyo requerido en sus comunidades. En el país se cuenta con 5 EPS indígenas a las cuales se le gira un valor de unidad de pago por capitación y, de acuerdo a la resolución 3213 de 2019, se realiza un pago adicional para acciones diferenciales indígenas UPC indígena. De enero a septiembre se han girado más de 943.000 millones de pesos. A corte de julio de 2020, la población indígena afiliada al régimen subsidiado es de 1.568.932. Además, desde el Ministerio de Salud y Protección Social este año se han llevado a cabo 14 sesiones de la Subcomisión de Salud en las cuales se han desarrollado procesos de diálogos y concertación con las organizaciones indígenas para definir las acciones urgentes para la atención y mitigación del COVID-19 en pueblos indígenas y la formulación del plan de acción. Y teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico, se elaboró el lineamiento para la prevención, control y manejo de casos COVID-19 dirigido a los grupos étnicos. Con corte al 12 de octubre se han presentado 21.476 casos en esta población, 735 fallecidos y 19.673 recuperados. Han sido 65 los pueblos étnicos con casos confirmados para un porcentaje del 2,36% sobre casos nacionales.
Estos casos se dan dependiendo de 3 variables: el correcto diligenciamiento de la variable etnia por quienes notifican, el autorreconocimiento de la persona y el listado censal que haga y mantenga actualizado cada departamento. Adicional a esto, se financiaron los planes de acción COVID-19 para pueblos indígenas por valor aproximado de 2.200 millones de pesos y se avanzó en el cumplimiento de los 23 acuerdos dirigidos a pueblos indígenas, con un valor acordado para la vigencia 2020 de 5.200 millones. Finalmente, durante la vigencia 2020, se han avanzado en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la Minga Suroccidente con las organizaciones CRIDEC, CRIJU y CRIC. Bueno, ministro Fernando Ruiz, yo creo que ahí hay un mensaje muy importante para que usted también lo transmita de lo que ha sido el sistema de salud también con ese enfoque étnico diferenciado con las comunidades indígenas del país y también su lectura de cómo hoy cuando llegamos al 89.9% de recuperación se está comportando la pandemia en el país. Sabemos que ya hay unos lugares donde tenemos algún nivel de crecimiento, hay unos lugares del país que ya pasaron por los picos más severos, pero hay otros que apenas están empezando a vivir esa etapa. Así que le doy a usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros desde el Ministerio de Salud, desde el Gobierno Nacional, le hemos dado mucho énfasis y mucho apoyo a las poblaciones indígenas en la pandemia y recomendamos muy especialmente a los médicos cuando dirigencian los formularios de vigilancia epidemiológica, siempre tener en cuenta la palabra etnia, el campo de etnia para poner el término indígena en el caso de que la persona se reconozca como tal. Muy importante para poder tener datos lo más precisos posible sobre esta población. Presidente, en lo que va de la progresión de la pandemia traigo unas gráficas donde mostramos lo que está sucediendo en Colombia, cómo ha venido manifestándose la situación y vemos en esta primera gráfica cómo efectivamente, como hemos dicho desde hace varios meses, la presentación se presenta de una forma un poco, digámoslo, acerrada, con una reducción importante. Sin embargo, es claro que esa reducción ha venido dándose a un ritmo más lento de lo que fue la propia subida de la pandemia en la presentación de casos y evidentemente está muy relacionado con la apertura económica, pero también con las decisiones que tomemos los ciudadanos acerca de cómo cuidarnos y cómo protegernos frente a la eventualidad de tener distanciamiento físico. En la curva de mortalidad también hay una reducción con un aplanamiento un poco al final. Esta es una curva que nos ha costado muchísimo trabajo poder consolidar con un aplanamiento, con un esfuerzo de todos los colombianos, de manera que es muy importante las decisiones que tomemos para avanzar en ella. Y muy rápidamente voy a presentar la situación de las ciudades en las cuales evidenciamos crecimientos, que están en fase de crecimiento. Una de ellas es Tunja, donde se ve un crecimiento importante de casos. También está Armenia, pasemos a la siguiente por favor, con un crecimiento importante. Sin embargo, son ciudades que han venido como una cuarta ola más atrasadas que el resto de ciudades. Es mucho resultado de que las poblaciones se han cuidado muchísimo. Han estado la población mayor, buen uso del tapaboca, la población mayor ha estado bastante resguardada y eso es un capital de salud que tenemos que preservar y evitar que a estas personas les llegue el contagio. Neiva también, una ciudad que ha venido creciendo, que ya está empezando incluso a descender en la epidemia. Y cuando vemos las ciudades maduras ya con un decrecimiento avanzado, está el caso de Bogotá, donde vemos ese decrecimiento en el número de casos. Sin embargo, en la última parte, hacia el 1 de octubre, tenemos un pequeño pico que vuelve a insinuársenos, pequeño pico que siempre volvemos a decir está muy relacionado, podría estar muy relacionado con las aglomeraciones y con los eventos de calle donde se nos genera conglomeración de personas y afectación. Si pasamos a la siguiente, vemos como muy interesante, este pico secundario se da solamente en la población de 15 a 60 años. En los mayores de 60 años no se observa ese pico en Bogotá, lo cual nos indica que es la población que sale, no la población que está resguardada, la que está teniendo estos eventos y que es muy importante mantener el cuidado y la atención y la prevención sobre la población mayor. Y por último quisiera presentar, presidente, los datos de Medellín y de Antioquia.
ciudades que hoy son como el centro, el foco de la atención. En Medellín tenemos una situación de doble pico, en la cual tuvimos un pico inicial alrededor del 24 de julio, estamos experimentando uno hacia el 28 de septiembre, también con una representación en fallecidos. Hemos evidenciado que también tiene que ver con eventos, con aglomeraciones, con pérdida un poco de la disciplina, pero si miramos también el Valle de Aburrá, que es la siguiente, los municipios del área metropolitana, ese análisis lo realizamos precisamente esta mañana en el Comité Estratégico con la Gobernación de Antioquia, vemos cómo, al contrario de Medellín, sin Medellín el Valle de Aburrá tuvo un comportamiento estable, pero se nos va incrementado en las últimas semanas, con un comportamiento un poquito diferente al de Medellín. Todo esto nos indica, señor presidente y colombianos, que lo que hemos ganado es muchísimo, pero que lo podemos perder. Y lo podemos perder si no guardamos las medidas de distanciamiento físico, si no somos profundamente respetuosos y nos hacemos el autocuidado, respetuosos de las normas de los protocolos, el protocolo tanto de las situaciones que se dan dentro del hogar, donde las fiestas familiares, reuniones familiares, estamos viendo que son una fuente muy importante de crecimiento cuando llegan familiares que son ajenos al núcleo familiar y terminan contagiando al papá, al abuelo, a las personas de mayor edad y afectando en ese sentido la mortalidad. Pero también los eventos en espacio público, donde nos acercamos, donde perdemos la disciplina del tapabocas, nos conglomeramos y generamos efectos. Esta última curva nos muestra muy específicamente esa situación, cómo podemos eventualmente tener unas pérdidas importantes en los casos activos por millón, una bajada, pero que nos puede hacer una inflexión y volver a subir. Ya llevamos 2 inflexiones muy relacionadas seguramente con la pérdida de la disciplina. Es muy importante y el mensaje en estos días, en esta semana es esencial. Debemos protegernos y debemos proteger de una responsabilidad de proteger lo que hemos ganado en términos de control de la epidemia. Si nos relajamos, si damos espacio a las aglomeraciones, si damos espacio a eventos en áreas públicas y si nos perdemos la posibilidad de tener el control, por ejemplo, en las fiestas que han de venir de 31 de diciembre, que no han de venir, que no debemos tener, evidentemente podemos tener situaciones de contagio muy importantes. De manera que este octubre debe ser el mes de la disciplina, el mes donde más autocuidado hacemos y donde ejercemos más la responsabilidad individual para el control selectivo de la epidemia. Muchas gracias, ministro Fernando. Yo creo que el mensaje en eso también es claro. Lo ha dicho también la Organización Panamericana de la Salud. América Latina ha asumido un costo muy alto. Somos de las regiones más afectadas en términos económicos y sociales por la pandemia. También hemos sido una de las regiones con mayor número de casos. Y claro, también hemos visto cómo se ha ido creciendo el nivel de recuperación en muchos países, pero los riesgos de un rebrote están presentes. Usted hacía referencia también a las aglomeraciones, así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Dicen con mucha claridad, las aglomeraciones son hoy una forma de poner en peligro la vida y la salud colectiva. Por eso está con nosotros una vez más el doctor Jarbas Barbosa, que es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Jarbas, muchísimas gracias. Usted se encuentra en la ciudad de Washington y ustedes han hecho unos mensajes muy claros para todos los países de América Latina, la necesidad urgente de evitar aglomeraciones, de no relajarse, sobre todo porque también existe la posibilidad de que el rebrote sea aún más severo de lo que fueron los primeros meses de pandemia. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, yo creo que es muy conocido hoy que hay un gran riesgo de que las personas están aglomeradas por la propia capacidad de transmisión del virus cuando una persona tose o estornuda, o mismo cuando habla o está cantando o está hablando, puede transmitir el virus por medio de pequeñas gotículas de saliva durante todos esses processos. Assim que é muito importante evitar as aglomerações, né? Nadie está seguro. Muitas vezes um jovem crê que, como a maioria dos casos em los jóvenes são leves ou moderados, ele está protegido. Isso não é verdade.
nadie sabe se há uma situação específica naquele jovem ou adolescente, se o sistema imunológico dele tem algum problema ou alguma dificuldade naquele momento. E pior, esse jovem pode ser o vetor para levar a Covid-19 para sua casa. E seu papá, sua mamãe, seu abuelo, sua abuela se quedar enfermo e aí com uma chance muito elevada de ter uma forma grave da Covid-19. Assim que evitar as aglomerações é fundamental. E manter todos os cuidados que o presidente e o ministro já mencionaram, o uso de mascarilhas, de tapabocas, manter a distância de 1 metro, 1,5 metros de uma pessoa para outra, o lavado de las manos, ou seja, manter todos os números estão melhorando em Colômbia e muitos países de América Latina, pero nadie pode bajar a guardia. A guerra todavia não está ganha. Então, eu creio que é muito importante. Os países de Europa estão aí. E os países de Europa servem bem como exemplo para nós outros, porque começaram primeiro a transmissão. Então, que controlaram a primeira oleada e agora estão em muitos países, em França, em Espanha, em Itália, tendo que volver a medidas de contenção mais duras, a distanciamento social, hasta lockdowns em algumas partes, para evitar exatamente esse segundo brote. Enquanto o vírus persistir, o risco vai permanecer. Então, há que manter todo o cuidado, todo que se está abrindo, que se está reativando, manter os protocolos, a própria comunidade, as famílias, as pessoas, os empresários, ter essa consciência para manter a proteção às pessoas. Muchísimas gracias, doctor Jarbas. Siempre es un gusto escucharlo y usted lo ha dicho de forma muy clara. Aquí tenemos todos que actuar con un gran sentido de prevención, porque sería de efectos devastadores para nuestros países tener que acudir nuevamente a procedimientos generalizados de aislamiento colectivo. Le agradecemos muchísimo su participación. Y para hablar también de reactivación económica, está con nosotros la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella ha venido trabajando también en lo que se conoce como los pactos por el crecimiento y el empleo y ha estado acompañando también las medidas para atender a sectores específicos en este proceso de reactivación. Hoy hemos podido conversar también con algunos sectores que han visto ya una dinámica favorable. En el tema de servicios, hemos visto también en las ventas de vivienda, hemos visto cómo se reactivan también muchas ventas al detal. Hay otros sectores que han tenido mayor dificultad, pero justamente con el marco de política pública y con el compromiso por Colombia queremos dinamizar con recursos. Así que, vicepresidenta, muchísimas gracias y compártelo usted también a los colombianos muchas de estas medidas de reactivación que hemos trabajado con sectores específicos. Bueno, presidente, muy buenas noches. A usted mil gracias por esta invitación. Buenas noches a todos los colombianos, a los compañeros que nos acompañan esta noche. Y efectivamente, presidente, como lo ha dicho usted, el ministro de Salud, pues el virus va a continuar y aquí no tenemos ninguna opción distinta que trabajar todos cuidándonos y cuidando de los otros y cuidando nuestro país. Aquí no podemos tener el riesgo que estamos viendo en otros países de tener que volver a cerrar, porque eso realmente hace muchísimo daño a las familias. Como usted ha dicho, presidente, es que la salud de la economía significa estabilidad en los hogares, significa empleo para las familias, poder tener los recursos para pagar la hipoteca, la cuota del carro, los colegios de los hijos, y acá tenemos que cuidar todos el empleo de los colombianos. Por esa razón, entonces, en ese compromiso por Colombia que usted presentó el 20 de julio, pues tenemos previstas inversiones por algo más de 150 billones de pesos para generar empleos, para darle un gran impulso a aquellos sectores donde hay una mayor capacidad de generar empleos, sectores como la infraestructura, la vivienda. Mire, presidente, que ya hay muy buenas noticias. En el mes de septiembre tuvimos realmente un crecimiento del sector de vivienda de interés social y no interés social, del orden de 13.000 viviendas nuevas que se vendieron ese mes. Recordemos que en abril, cuando estaba en la mitad de la pandemia, del aislamiento, tuvimos una caída de las viviendas hasta el orden de 3.000 ventas de vivienda. Entonces, esto nos muestra una reactivación segura y por eso vemos cómo se está recuperando también la confianza de los consumidores, que en el mes de septiembre mejoró 3
5, y esto pues es bastante positivo. Entonces tenemos que seguir trabajando con cada uno de los sectores de la producción. Por esa razón, esos pactos por el crecimiento, que los empezamos a trabajar desde antes de la pandemia, pero que ahora tienen más importancia que nunca, los venimos trabajando con todos los gremios de la producción. Acá está el presidente de la ANDI con el Consejo Gremial. ¿Por qué? Porque son 86 gremios de la producción, son 22 pactos, y hemos logrado realmente una serie de medidas y de decisiones de política pública que están impulsando a todos esos sectores de la producción a pesar de los efectos del aislamiento. Vemos como toda esa cadena, por ejemplo, de insumos de construcción, la industria del cemento, de las varillas, de los ladrillos, pero también los muebles de cocina, la ventanería, el vidrio, todo esto está creciendo precisamente como consecuencia del crecimiento de la construcción. Pero otros sectores como alimentos procesados. Uno de los compromisos por Colombia que usted señaló es el compromiso con el campo, y esta es una altísima prioridad para nosotros, porque esto significa darle trabajo a los campesinos, pero sobre todo apostarle a mejorar las condiciones de vida del campo. Aquí hablamos la semana pasada sobre el tema de la mujer rural, pero en este tema del campo está todo el desarrollo de los alimentos, la agroindustria, los alimentos procesados, además con un gran potencial para las exportaciones. Y en estos pactos por el crecimiento hemos tomado muchas medidas que han favorecido este impulso muy rápido de esas industrias de alimentos procesados. También vemos nosotros como, por ejemplo, en casos como el del azúcar, la caña, el país tomó decisiones que no eran fáciles en el pasado, ponerle medidas compensatorias a las importaciones de etanol cuando vienen de otros países donde le dan subsidios justamente a los productores de caña, que sabemos que esa es la materia prima del etanol. Entonces estamos aquí haciendo una apuesta por todo el sector productivo con resultados que ya se están viendo claramente. Esta tarde el ministro de Agricultura nos estaba dando un informe en esas reuniones que usted hace todos los lunes para hacerle seguimiento al aparato productivo, de cómo está creciendo no solamente la producción agrícola, sino también gracias a que tiene el sector agrícola el presupuesto más alto que ha tenido en el pasado, pues hoy estamos también en un aumento en las exportaciones de productos agrícolas y de alimentos procesados. Y por todo eso, presidente, le hemos dado tantísima importancia a atender esas necesidades que nos ha planteado el sector productivo nacional para darle más recursos de financiación para la inversión, para la modernización de las empresas, para continuar en toda esta digitalización. En este momento ya se han reactivado más de 350.000 empresas de distintos sectores. Tenemos entonces que seguir haciendo en este momento todo el esfuerzo porque haya más recursos de liquidez disponibles para las empresas. Ya el ministro de Comercio va a hablar ahora sobre las medidas que también la semana pasada precisamente tuvimos la oportunidad de presentarle como consecuencia de todas estas propuestas que hizo el sector privado y que conjuntamente con los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior hemos evaluado para impulsar no solamente el crédito, sino la capitalización de las empresas. Y una cosa, presidente, que desde el comienzo de su gobierno, de nuestro gobierno, usted indicó que era una prioridad, activar el mercado de capitales. Tenemos que tener un país donde la gente compre acciones en la bolsa, donde las empresas coloquen sus títulos en ese mercado de capitales y de esta manera el ahorro público sirva también para tener empresas más fuertes, más competitivas. Esto está muy de la mano con el esfuerzo que estamos haciendo también con la Consejería de Competitividad, con el ministro de Comercio Exterior y también con el ministro de Agricultura y la ministra de Transporte en todos los departamentos en las agendas regionales de competitividad. De tal manera, presidente, que la reactivación va andando bien. La reactivación sin duda va a generar empleos nuevos, pero todos, ningún colombiano puede quedarse por fuera de ese compromiso de trabajar cuidándonos entre todos. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y justamente para hablar sobre nuevas herramientas de reactivación, está con nosotros el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. También nos acompaña acá el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, la presidenta de ACOPI, la doctora Rosemary. Y vamos a plantear lo siguiente, son 12 herramientas
que han surgido de la Comisión Asesora en materia de crédito empresarial para impulsar la reactivación. Estamos hablando de créditos directos por parte de Bancoldex a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, donde particularmente queremos enfocarnos en las empresas más pequeñas y en las empresas medianas. Vamos a habilitar una línea que empieza con 400.000 millones de pesos, una línea que va a ser creciente y que tiene además una ventaja para las empresas más pequeñas, garantías del 90% y para las empresas medianas del 80%. Ese es un producto muy importante. También estamos hablando de los fondos de fondos para movilizar recursos de capital. Estamos hablando también de financiamiento directo a las microempresas, también con líneas de garantía que respaldan estos productos. Estamos hablando también de herramientas como los fondos que van a adquirir deuda y también de refinanciamiento de pasivos. Estamos hablando también de herramientas importantes que tienen que ver con el financiamiento de capital de trabajo y, por supuesto, seguir ampliando las líneas de garantía. Ahí estoy enumerando tan solo una de estas medidas, y para hablar sobre estos 12 productos que quiero que el ministro los exprese en detalle, quiero que ustedes conozcan cómo ha sido el trabajo de esta comisión de financiamiento, de crédito y de desarrollo empresarial en medio de la reactivación. En los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios está el segundo aire que requiere la economía para su reactivación. Empresarios de diferentes actividades, gremios productivos y el Gobierno Nacional constituyeron la Comisión de Alto Nivel para el Financiamiento Empresarial. Este organismo sesionó en 3 ocasiones. El Gobierno mostró su oferta, los empresarios sus necesidades presentes y futuras. A partir de este intercambio se diseñó una política, 12 productos de financiación que hasta el 2022 habilitarán nuevos recursos para las empresas. Serán 8.26 billones de pesos a través de instrumentos de Bancoldex y respaldo para 10.75 billones de pesos con instrumentos del Fondo Nacional de Garantías. Bancoldex, el Banco de los Empresarios Colombianos, dispone de más recursos y nuevos productos para que las empresas puedan cumplir sus obligaciones y regresen exitosamente a esta fase de reactivación de la economía. Las pequeñas y medianas empresas contarán con una línea que les permitirá acceder sin intermediarios a créditos preferenciales de Bancoldex para apoyar los sectores clave en la reactivación, pero también para financiar las microempresas más pequeñas y llegar a los empresarios a través de los fondos de capital. El Fondo Nacional de Garantías también amplió su oferta. Ahora tiene más. Más colombianos tendrán respaldo al gestionar créditos para emprendimientos o para negocios ya consolidados. Más productos, más cobertura, más plazos, más actividades y montos más altos. En este esfuerzo el gobierno no está solo. Sus aliados, en alguna época solo los bancos, ahora incluyen microfinancieras, fintech, fondos, instrumentos no tradicionales y herramientas tecnológicas novedosas. Estamos unidos de manera que las empresas dispongan de medios para superar su presente, construir su futuro y asumir el compromiso. El compromiso por Colombia. Gracias, presidente. Un saludo a la vicepresidenta, a los colegas, a los dirigentes gremiales y a todos los colombianos. Como usted lo decía, presidente, este es un esfuerzo mancomunado del sector público y del sector privado, de los empresarios de distintas regiones y distintos sectores de nuestro país, y se han diseñado 12 productos de financiamiento empresarial que suman una movilización de hasta 19 billones de pesos en estos productos financieros que buscan darle liquidez a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Voy a destacar los más importantes. Como usted ya lo decía, una solicitud recurrente del sector empresarial, una línea de crédito directa a través de Bancoldex para las pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, que busca, primero que todo, dar un subsidio de tasa de 5 puntos porcentuales, 3 años de plazo, 6 meses de gracia, con una garantía para la pequeña, la mediana empresa, en el caso de la pequeña el 90%, la mediana empresa el 80%. En segundo lugar, en el marco de eso que hemos venido creando, de economía para la gente,
Se crea una línea de redescuento en crédito a través de Bancoldex que busca llegar a los micronegocios, a los microempresarios. 1.86 billones de pesos en los próximos 2 años que van a llegar a través de microfinancieras y de fintech. Multiplicamos por 4 el fondo de fondos. ¿Por qué esto es importante? Porque permite apalancar recursos para que se capitalicen las empresas, para que se pueda llegar con patrimonio a las empresas y también a través de fondos de deuda al sector empresarial. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos en este tema. Vamos también a flexibilizar las líneas de crédito y las líneas de garantía de crédito. Muy importante, le estamos extendiendo los plazos de gracia en esa línea de 0.9 billones de pesos que tiene Bancoldex para la MIPYME competitiva, con plazos además en total de 7 años. Como ya lo señalaba el presidente, buscamos que los micro y pequeños empresarios tengan garantías de hasta el 90%. Hemos extendido también los plazos máximos de crédito en pymes de 36 a 60 meses y hemos buscado redistribuir las líneas del Fondo Nacional de Garantías para llegar a lo que más está pidiendo el sector empresarial, que es recursos de capital de trabajo. Aumentamos esa línea de 5 a 9 billones de pesos y hemos tomado la decisión de crear nuevos productos a través del Fondo Nacional de Garantías. Una garantía para la emisión de bonos que busca llegar con esos recursos a financiar el sector empresarial. Una garantía para algo que el sector empresarial está pidiendo y es que haya financiamiento por las facturas que busca darle liquidez a 180 días y allí estamos disponiendo de hasta 250.000 millones de pesos. Una nueva garantía para refinanciar los pasivos de los microempresarios. Muy importante, recursos de hasta 500.000 millones que buscan darle más plazo también de gracia a los sectores microempresariales. Y también, presidente, adoptamos por lo menos 6 líneas nuevas de regulación que vienen en camino. Quiero destacar 2 de ellas. La primera es un nuevo decreto que va a promover más competencia en los actores que vinculan a los comercios, a los supermercados y a las tiendas con las redes de pago. Y también más flexibilidad en el régimen de inversión de los inversionistas institucionales, que busca justamente darle nuevas formas de financiación al sector empresarial. Todo esto va en la dirección de buscar el despegue de este proceso de reactivación, en especial con los micro y los pequeños empresarios de nuestro país. Muchas gracias, ministro Restrepo. Doctor Bruce McMaster, me alegra que usted esté una vez más con nosotros en Prevención y Acción. Usted participó en esta comisión, participaron también micro, pequeños, medianos, grandes empresarios. Se construyeron estas propuestas, hoy están a disposición para el estímulo empresarial, pero también algo en lo que se ha trabajado mucho con la ANDI es reactivación segura, porque al recuperar empleo estamos recuperando oportunidades, al recuperar oportunidades estamos construyendo un país con viabilidad en los próximos años. Así que me gustaría que usted hiciera esas 2 reflexiones. Sí, presidente, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo quisiera resaltar que esta comisión es el resultado de un trabajo en donde trabajó el gobierno, por supuesto, todas las entidades del gobierno, la señora vicepresidenta, el ministro de Comercio, el Ministerio de Hacienda, pero además trabajamos representantes del sector privado de todos los tamaños, representantes de ACOPI, representantes de las fintech, representantes de compañías que exportan pequeñas, compañías grandes. Realmente fue un ejercicio valioso porque tuvimos la oportunidad de recoger realmente las inquietudes y las preocupaciones de los empresarios colombianos ante la actual situación. Con esto dicho, lo que hicimos fue presentar unas propuestas, la mayoría de las cuales fueron acogidas, la mayoría de las cuales están representadas en lo que acaba de mencionar el ministro de Comercio, pero lo más importante es que además son propuestas que atienden a la realidad. Inclusive, y vale la pena decirlo, en la última de las reuniones tuvimos la oportunidad de acordar con el presidente que íbamos a tener una comisión de seguimiento para estar seguro que las medidas llegan a donde queremos que lleguen. Cuando en un momento dado los micro, los pequeños o los grandes dicen las medidas no llegaron o no están llegando, vamos a tener la oportunidad de contarle rápidamente al gobierno y vamos a tener la oportunidad de que se puedan producir los ajustes para que lleguen muy rápidamente, porque todo esto es realmente de gran urgencia y de gran afán. Y lo último, quizá, presidente, que quisiera mencionar es lo que usted menciona de la reactivación. La reactivación no es realmente solamente un ejercicio económico de las grandes empresas o de las empresas medianas. La reactivación es la oportunidad realmente de que los colombianos y sus hogares tengan ingresos. De eso es lo que estamos hablando al final del día. Eso es lo verdaderamente importante de lo cual estamos hablando.
Yo tuve a mi cargo en algún momento el diseño de toda la lucha contra la pobreza del gobierno nacional, en otro gobierno, y nos encontrábamos que las tres cosas que había que hacer para superar pobreza en Colombia eran salud, educación y generación de ingresos. Y allí es donde tenemos que tener el foco hoy en día. Hoy en día casi que yo diría que es una necesidad y una urgencia humanitaria poder generarle trabajo a los colombianos, poder generarle trabajo a las empresas y a las micros, a los informales y a los formales. En ese orden de ideas, este ejercicio que se está haciendo hoy, que parece muy económico, en realidad es un ejercicio de superación de pobreza, en realidad es un ejercicio de poder llegarle a la mayoría de la población. Por eso pedimos casi que con gran clamor el acompañamiento de todos para que nos cuidemos mucho, porque lo único que no le puede pasar a Colombia realmente hoy en día es que tengamos que tener medidas que nos conduzcan a cerrar la economía. Y esto lo tenemos, y podemos hacer toda nuestra vida, pero hacerla con cuidado, hacerla con gran atención a las recomendaciones que nos hacen los expertos en salud. Gracias, presidente. Eso es lo que yo quisiera como comentarle a los colombianos. Muchas gracias, doctor Bruce McMaster. Y está con nosotros la doctora Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI, el gremio que aglutina a la micro, pequeña y mediana empresa. Doctora Rosemary, muchísimas gracias. Usted también participó en la comisión. Importante que usted transmita cuál es la relevancia de estas medidas que se adoptan y también cómo es de importante la reactivación segura en el sector que usted representa. La escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la vicepresidenta y a todo el equipo, a Bruce. Para nosotros de suma importancia el tener un espacio tan significativo y de gran responsabilidad para el sector empresarial. Tener en cuenta que toda empresa de toda actividad productiva y tamaños es igual de importante para la economía y en un reto tan significativo como el que está enfrentando el país. Por otro lado, ¿en qué nos va a impactar a nosotros, las MIPYMES, estas medidas que el gobierno nacional decidió? Nosotros tenemos una gran preocupación en el proceso de reactivación, sobre todo con la micro, que ha sido una reactivación más lenta, y escuchar hoy que tenemos acceso a mejor periodo de gracia, a unas tasas que en gran medida están respaldadas también por el gobierno. Por otro lado, el perfil de riesgo, que siempre ha sido una dificultad para nuestro segmento, hoy es más expedito entregar un crédito a una microempresa porque va a tener mayor garantía. Y finalmente, señor presidente, estamos convencidos que todo este esfuerzo que se está colocando en las diferentes líneas, los recursos que son consecuentes con la realidad del país y también con la realidad empresarial, va a dar buenos resultados, pero como todos los han mencionado, esto va a depender también del juicio que tengamos los ciudadanos en todos los espacios, mantener nuestra vida, pero con gran responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosemary. Y otra de las preguntas que nos han hecho hoy a través de distintos medios tiene que ver con cómo se ha manejado la participación y la asignación de recursos para las comunidades indígenas en el plan de desarrollo que por cierto tiene un capítulo especializado para este sector de la población tan importante. El viceministro del Interior, el doctor Carlos Baena, que es el viceministro de Participación e Igualdad de Derechos, ha estado permanentemente en reunión con muchas de las comunidades haciéndole seguimiento al trazador presupuestal y a los compromisos que se han hecho también con las comunidades. Así que yo le pediría, señor viceministro, que rápidamente también haga ese levantamiento de información de cómo se ha ido cumpliendo con los objetivos trazados en el plan de desarrollo, las asignaciones presupuestales, los proyectos en ejecución, porque aquí se trata de superar muchas de esas circunstancias históricas donde no se daban cumplimientos. Aquí le hemos puesto trazador y mecanismo riguroso de seguimiento. Lo escuchamos. Presidente, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los colombianos. Quisiera decirles que se ha hecho un esfuerzo gigantesco, muy grande, por cumplirle a las organizaciones y a los pueblos indígenas. Por ejemplo, con el Consejo Regional Indígena del Cauca, había un compromiso por 700.000 millones de pesos del año 2019. Para cumplirlo, se ha hecho un diálogo continuo en la comisión mixta que fue creada por el decreto 1811, y ese es el escenario, señor presidente y colombianos, donde continuamente nos reunimos para poderle cumplir a las comunidades indígenas. Y es así como en el año 2019 se apropiaron
92.000 millones de pesos que ya fueron ejecutados. Para el año 2020, 236.000 millones de pesos que están en ejecución, y para el año 2021 ya quedaron consignados, apropiados en el presupuesto nacional 241.000 millones para un cumplimiento del 82% en el compromiso. Y presidente, en materias claves como vivienda, por ejemplo, quedó el compromiso de construir 1.500 viviendas nuevas y, por ejemplo, 800 mejoramientos de vivienda. En salud hay 74.000 millones de pesos apropiados para el saneamiento financiero de la EPS indígena del Cauca. En materia de educación, por ejemplo, presidente, hay 45.000 millones y una parte importante de esos recursos es para fortalecer la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, la UAIN. Entonces, presidente, ha habido un esfuerzo muy grande para fortalecer la Guardia Indígena, para fortalecer al Consejo Regional Indígena del Cauca también en la parte organizativa desde el Ministerio del Interior, y para llegar a ese resultado realmente todo el tiempo ha habido diálogo. Muchísimas gracias, viceministro Baena. Yo creo que ese balance que usted hace es el que está en el plan de desarrollo, un plan de desarrollo que además se extiende en todo el país a otras comunidades y que tiene también como premisa atender necesidades básicas insatisfechas y mejorar continuamente la asignación de recursos para producir equidad. También quiero dejarlos con el mensaje de cómo actuar con responsabilidad frente a la pandemia y también reiterar que nosotros somos, como colombianos, los responsables también de nuestro destino enfrentando esta situación tan compleja. Aquí no puede haber espacio para dejar que la reactivación que además busca ser de manera segura para proteger la vida, proteger la salud, proteger el empleo, proteger las oportunidades, todos tenemos que contribuir. Y somos claros en que los colombianos tenemos derechos para expresarnos en democracia. También somos claros del rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia y de vandalismo, donde frente a cualquier expresión de violencia, de criminalidad, estará siempre la activación de los mecanismos que tiene la fuerza pública y también las autoridades para proceder con la respectiva judicialización. Todos nosotros tenemos que avanzar, recuperarnos de manera segura con un espíritu de país, con un espíritu patriótico. Así que los dejo con este mensaje de autocuidado y estaremos mañana a las 6 de la tarde con ustedes en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. Es tiempo de demostrar nuestra disciplina frente al virus. Actuemos con responsabilidad. Cambiemos nuestros hábitos y evitemos contagios. Vivamos la nueva normalidad cumpliendo los protocolos. Salir de casa a reuniones y compartir es un riesgo demasiado alto. Es más seguro disfrutar de actividades en familia y con distanciamiento. Si respetamos los protocolos y practicamos el autocuidado, salimos adelante. Solo con responsabilidad y haciendo equipo, logramos vencer al virus. Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.